con María. Bienvenida, Sara, a este espacio educativo en el que vamos a tener a través de un podcast, idea de Sara también, a quien estoy encantada de volver a ver después de 10 años, en el que vamos a abrir una puerta gigante a compartir acerca de educación musical y más específicamente todavía acerca de la música que más asusta. No sé si es muy buena idea o no abrir el primer capítulo con algo que en general da bastante miedo. Sí, bueno, pero... Que es un reto también, es más reto todavía que del reto que ya es hablar de música, ¿no? Total. Y compartir, porque realmente la música académica, los estudios musicales en un conservatorio, en una escuela de música, en principio no tienen muy buena prensa, pero precisamente para hablar de todo ello hemos creado este espacio. Y abrimos este primer capítulo en un té con María, que es en principio como se llamará esta serie de capítulos en los que en cada sesión iremos compartiendo acerca de todo lo relacionado con la educación musical para personas de todas las edades y también para personas que quieran recibir estudios musicales académicos, pero más adelante en siguientes capítulos iremos abriendo también la explicación a cómo se trabaja con personas que sin saber solfeo hacen música y hacen maravillas también. Mi nombre es María, llevo más de 2 décadas, bueno, Sara ya lo sabe muy bien, dedicándome a la educación musical, que es algo que me fascina, y desde 2012 tuve la oportunidad de poder emprender mi propio proyecto educativo, con el que estoy disfrutando tantísimo de conocer familias tan maravillosas como la de Sara, que apuestan por, bueno, pues por una educación musical. De alguna manera, lo que yo más escucho en mi entorno es diferente, en el sentido en el que, aunque nos vayamos a presentar a una prueba dura de conservatorio, lo que va a haber por detrás, mi intención siempre va a ser el cuidado a la persona, la atención a las necesidades musicales que tiene esa persona o ese grupo de personas en ese momento específico. En el caso de Sara, muy concretamente, lo que ella necesitaba era presentarse a una prueba de acceso a un conservatorio, que como hemos dicho al principio es algo que de entrada asusta bastante. Sí. Pero Sara, con sus 15 años, guiada por decisiones de sus padres también, con una madurez muy especial para lo que yo he visto en alumnas de 15 años, hizo una trayectoria realmente ejemplar, de un rigor y de una madurez no muy habitual en estas edades, ni ninguna otra muchas veces, porque estas son cualidades que yo creo que van más allá de la edad que puede tener una persona, ¿no? Sino que tiene más que ver con cualidades de los seres humanos. Eso es. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo recuerdas tú todo aquello? Aquella etapa para mí preciosa, pero bueno, tú estabas ahí con una presión fuerte. La verdad es que sí, o sea, la presión y el hecho de que al final estás también a contrarreloj, o sea, tienes un deadline para este día. Yo me acuerdo que era el 13 de junio fue la prueba de la fecha. Sí, 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 13 de junio la de Bilbao y 20 de junio era la de... Bilbao y Lejona. La de Leioa, sí. Y bueno, pues al final yo partía de una carencia a nivel de lenguaje musical, porque bueno, yo empecé a tocar la guitarra con 11 años, pero al final también creo que la guitarra es un instrumento que también tiene una expectativa diferente. La gente se acerca a ella, pues igual para tocar canciones o lo que sea, pues el típico rasgueo o lo que sea. Y claro, pues igual los primeros años fueron un poco en esa dirección, pero yo me acuerdo cuando me presentaron la primera partitura, me acuerdo además que era el Vals en Sol, preciosa. Se me abrió... ¿Recuerdas el autor? ¿De quién sí, era? creo que era, bueno, Daniel Fortea, igual era el editor, pero bueno, en fin, o sea, ya te digo ya la sacaremos del baúl de los recuerdos y ya, Total. Ya investigaremos. Sí. Pero tú tienes especial recuerdo aquella melodía, en sol mayor, sí, total. o en sol menor, habría que mirar. Habría que volver a dar otra clase de esas para reanalizar esa partitura y hacer la mirada desde ahora, sería bonito también. Sol mayor, me acuerdo sol que mayor. Era muy alegre, muy tranquila y era como, ¡buah! Qué gusto. Con su sostenido en fa, que Eso luego entendiste por qué tiene un sostenido y por qué es en el fa y por qué no es en el, yo qué sé, en el re. Total. Y todas esas cosas que trabajábamos. Hay que decir, claro, que tu recorrido con la música nace con la guitarra. Total. Yo soy profesora de piano, pero Sara es guitarrista y fue mi alumna como alumna de lenguaje musical de solfeo. Sí.
lo que comentábamos antes, ¿no? Con la mala prensa que tiene, la palabra tan terrible que está, yo creo que en el inconsciente de todos, que es algo feo, cuando realmente es todo lo contrario. Es una pena que lleve esa etiqueta. Bueno, al final ahora también se ha rehuido un poco de todo eso y se llama lenguaje musical bueno, por lo menos yo creo que en todos los conservatorios y tal, pero sí que me acuerdo de aquella prueba que era como paredón de fusilamiento. Sí, estaba todo en un formato además como con una especie de... Está bien la seriedad y transmitir rigor, pero aquello tenía una vuelta de tuerca más, ¿no? A lo serio. Yo creo que sigue siendo un poco old school, pero hay veces que bueno, que hay que adaptarte al formato y demás, y eso también para mí fue un aprendizaje a nivel de tener que tragarte el sapo, por así decirlo. Y pasar por pruebas que no son lo que tú hubieras elegido, pero aprender que hay unas normas, hay unos conocimientos que son necesarios también para otras cosas y para poder ser un mejor músico también. Y que, bueno, adaptarte a esa dificultad y ponerte ese reto también puede ser súper interesante para ti como persona, ¿no? Total. Y bueno, al final yo me acuerdo que fue bastante curioso porque yo me metí más en el tema de guitarra clásica porque dije, jolín, a mí cantar como tal nunca me ha gustado. Y dije, pues aquí trabajas otro tipo de cosas, pues los matices, las olas, me acuerdo como llamábamos tú y yo a todas esas cosas, hacer olas. Sí. Y jolín, luego pasar por esa prueba de lenguaje musical y tener que entonar delante de un tribunal haciendo el típico movimiento. Esto que voy a hacer ahora es un poco crítica al sistema educativo porque nunca entenderé por qué, y si yo tuviera acceso a programar todo eso, se le hace a la gente entonar melodías inentonables, porque la voz humana no está diseñada por naturaleza para llegar hasta ahí. Entonces, que te eduquen un poquito para moverte con tu voz en diferentes registros, me parece interesante. Sí. Pero aquello era también eso, una vuelta de rosca más a lo interesante, ¿no? Había como que hacer un poquito más difícil todavía, con cosas que realmente, bueno, pues yo todavía no he encontrado el sentido de aquello. Yo estudié en el mismo plan que tú, en el plan 66. Sí. Y bueno, se sigue evolucionando en cambios en cuanto a contenidos académicos, pero hay cosas que se siguen haciendo igual y yo misma no lo comprendo muy bien. Y ya te digo que al final, bueno, yo esta prueba y mucha gente hace esta prueba siendo un adolescente o lo que sea, y es un momento en el que te está cambiando la voz. Entonces, claro, pues es especialmente complicado. Complicadísimo. Y bueno, y los famosos gallos y demás, que además, claro, a nivel de confianza... Claro, con esas vergüenzas y los miedos, aparte del de la prueba en sí misma, el reto. Eso si no apruebas la prueba no entras al conservatorio y tú quieres seguir con tu instrumento y todas esas cosas. Sí. Pero bueno, al final ya te digo que fue el principio de un viaje del héroe, por así decirlo, con una serie de dificultades que, bueno, que cada vez iban a más, porque después del lenguaje musical... aprender la clave de fa y sol, luego tenías la de do en tercera, no sé qué, luego armonía, análisis, y ya al final acabas la carrera estudiando la fuga, que ya has visto que es lo más difícil a nivel polifónico y estructurar un poco de cómo se hace eso y tal. Es muy interesante cuando lo coges con una madurez y tal, porque al final es un aprendizaje mucho más consciente, pero sí que la verdad es que es... un inmenso reto, con esa edad, además, lo sé. Sí. Y bueno, eso daría para otro capítulo seguro, pero en mis tiempos, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de Sara, cuando hizo todo este proceso, yo tenía una edad parecida, también cuando tenía todos estos contenidos de estudios y mis clases de solfeo, de coral, de armonía, de piano, repertorio... dificilísimo, muchas horas de trabajo. Todo esto en mi entorno era más o menos habitual. Había más niños en mi clase, en el cole, que hacían lo mismo que yo. Luego ya me fui quedando un poco más solita según fue acabando toda la carrera, y ya cuando yo seguí mi camino específicamente a la música, como pianista y luego como profesora, por supuesto, pero... en los tiempos de hoy no hay tanta gente, tú eres mucho más excepción que yo, que ya lo era, pero hay una gran pena, ¿no? Que también esta es una de las razones por la cual hemos abierto este espacio, para poder hablar de todo esto, porque hay algo que ocurre ahí fuera, en unos tiempos además donde la sociedad en la que vivimos todos es tan dopamínica, todo es para ayer, y realmente qué sanador de todo esto sería lo que hemos comentado tú y yo muchas veces, ¿no? Es que esto no funciona sin una paciencia increíble, totalmente, sin una capacidad de esfuerzo, de organización,
de conectar con otra cosa que por otra parte está muy de moda, que es con el aquí y el ahora. Bueno, pues si alguien quiere conectar con el aquí y el ahora, que se ponga a estudiar música. Total. Haga una ruta academicista o una ruta de, bueno, a ver qué pasa sin más con este experimento. Eso es. Porque es obligatorio, si no en cuanto miramos para otro lado ya se nos está deshaciendo la columna sonora, ¿no? O lo que tengamos entre manos. ¿Qué es lo que recuerdas como lo más duro específicamente? No, ya no te hablo de la guitarra, sino de, volviendo a ti y al caso por el que nosotras trabajamos juntas, lo que se hizo más cuesta arriba del trabajo con el solfeo, con el lenguaje de la música, con su comprensión, con quizá lo que hemos comentado acerca de toda esta historia con los registros tan agudos, con la voz. Sí, porque al final la teoría y demás, o sea, hay cosas que son sencillas a nivel de, bueno, el 4x4, el 3x4, al final es sí, la matemática, eso es, la lógica. Eso al final, bueno, pues te entra en la cabeza bastante fácil, pero sobre todo, claro, aprender a leer no se aprende de la noche a la mañana. Porque hay que decir que se ha aprendido desde ahí, desde este es el mi, este es el la, este es el re, sobre todo en clave de fa. Total. Que es algo que no... Sí. Y, jolín, eso fue bastante duro y yo me acuerdo con el libro que todavía que tenía para aprender a leer, que tenía más años que el Quijote. El famoso López Arenosa. Sí, todo como antiguo, ¿verdad? Sí. Como de sacado de un baúl de los recuerdos de otra galaxia. Sí. Y bueno, y que cada vez había que coger más rapidez y tal, y bueno, ya llegaba un punto en el que a la hora de repentizar, me acuerdo que lo llamábamos así, sí. Repentizar. Claro, el orden en los tiempos de las notas musicales que tienes que leer de una partitura sin entonar, eso es como algo previo a que luego todo eso ya lo vayamos colocando con la voz en su lugar sonoro, ¿no? Claro. A eso le llamamos repentizar, muy importante además, muy importante también para tocar después. Eso es. Y llega un punto en el que tu cabeza no da para más. Yo me acuerdo que me diste un tip, un life hack, como se dice ahora, muy importante, que es anticiparte. Y la verdad es que me ha servido para muchísimo, a nivel de tanto para locución, de no trabarte y tal, y al final es un camino muy, muy útil, pero claro, al final ya llegaba un momento en tu cabeza que ya, en fin, se cortocircuitaba y acabas diciendo los famosos ri, fo y tal, y que al final decías, bueno... Confusión de vocales dentro de las notas musicales. Total. Que son sílabas que pertenecen a sonidos, no son más. Es una manera de entendernos entre nosotros cuando aprendemos a leer y a escribir. Bueno, eso sería como lo más complejo, ¿no? Lo más caótico un poco de momentos. Para mí sí, porque ya te digo que no es de la noche a la mañana. Es que fuiste una heroína porque tú aprendiste desde a empezar a leer, según estabas aprendiendo a leer, bolitas en rayitas, como yo digo, porque eso son las notas musicales. Eso es. Tú lo tenías todo en un código porque venías de la guitarra con tu código de la clave de sol, pero quien sepa un poquito de lectura musical ya sabe que en cuanto entra la clave de fa, por eso yo también soy tan partidaria de que esto desde inicio, cuando se hace este tipo de trabajo, debe de ser lo más simultaneado posible, porque si no es una locura. Totalmente. Que tú veas un dato, para quien no sepa leer música y nos esté escuchando, que tú leas un dato toda tu vida en la tercera línea de 5 y se llame sí, y luego de repente te muevan toda la información de sitio en el cerebro, que es como, ¿qué? Ahora porque me pongan otra clave delante, ese mismo dato en esa misma línea, en ese mismo pentagrama o uno igual, se llama re. ¿Pero cómo? Claro, todo esto, lo bonito es descubrir la lógica tan aplastante que tiene, lo bonito que es su comprensión. Totalmente. Y, insisto, de cara a resolver todas estas dudas también están abiertas... abiertas estas charlas, ¿no? Abierto este espacio para poder, bueno, quien se acerque ya seguro que tiene un poquito de inquietud por conocer, pero realmente es verdad que a mí personalmente, oyéndote, me venían como ideas de crear un nuevo solfeo que sea bellísimo y que se venda como tal, porque, por ejemplo, con un contenido enmarcado en manuales visiblemente atractivos, que la lectura y la escritura sea cómoda. Sí. Yo que soy una cegata, que la vista ha sido siempre como... El oído maravilloso, pero la vista siempre ha sido como mi dificultad grande, ¿no? Pues haciendo la carrera de música lo he pasado muy mal por leer partituras, fugas de Bach. Tienes 6 músicos cantando a la vez y tú tienes que leer todo eso para llevarlo a tus manos para poder interpretar esa música. Una de las cosas que se me ocurriría sería poder hacer un modelo atractivo visualmente,
Otra que se me ocurriría, si Sara y yo pudiéramos diseñar un modelo educativo para hacer solfeo en los conservatorios superiores, oficiales y con toda la titulitis del planeta, y llevar a las personas a que puedan entonar, disfrutar de su voz, que es nuestro primer instrumento con el que nacemos todas las personas. Totalmente. Y que eso no se convierta en una tortura, ¿no? Que Eso se convierta en registros amables donde tú, pues puedas ponerte el reto de que esa voz se vaya moviendo de registro sin que eso sea altamente complicado como resultaba en aquella época. Y estas son dos ideas iniciales que se me ocurren, pero si tiramos del hilo, con unos minutos de más, seguro que van saliendo muchas más. ¿Qué es lo que recuerdas como lo más de lo que más disfrutaste, lo más interesante para ti, con lo que si es que hubo algo, con lo que te pudiste divertir, insisto, no yendo al instrumento, sino específicamente a las clases de lenguaje musical, como se llama ahora, del solfeo? Pues sobre todo, bueno, yo siempre me lo he llevado todo a mi terreno y además yo funciono mucho con analogías. Yo me acuerdo que tú también lo llevabas un poco por ahí, pero a la hora de ver, pues conceptos un poco difíciles, como por ejemplo la modulación y tal. Yo me imaginaba ir por un jardín y demás, y la modulación era, bueno, irte por otro camino donde las flores eran de otro color y tal. Y bueno, y sobre todo, a mí la teoría siempre me ha gustado muchísimo y jolín, al final aprender teoría musical y demás y aprender el porqué de las cosas. Yo ya te dije, yo veía las partituras de guitarra, la armadura famosa, y decía, claro, pero ¿por qué? Sí, parece que estamos hablando de un Cid campeador o del Rey Arturo o algo así. Ya ¿Cómo impone, que armadura ya impone de por es que todo imponía mucho, ¿verdad? Total. El formato era y los vocablos que tiene la teoría musical, que luego, claro, en cuanto descubres lo que hay ahí detrás, es bellísimo. Total. Claro, la armadura, mientras Sara aprendía lo que era la armadura, estaba aprendiendo a leer las notas en clave de fa. O sea, total. Tú hiciste realmente muchos años en uno cuando trabajamos juntas. Sí, total. Y bueno, yo sí que recuerdo de una manera muy grata contigo cómo decíamos, bueno, esto que nos viene encima es bastante... es una montaña bastante alta y se nos viene un poco encima a las dos, ¿no? Yo también diciendo, esta criatura, ¿y ahora cómo le acompaño? ¿Cómo le hago que...? Intentando proteger también que no sufra, que esto no resulte feo, que esto lo tome como un reto. Y eso me inspiraba mucho también de ti. Porque yo veía que todo lo que yo te propusiera, que fuera de la mano de lo creativo, de lo, venga, aventureras, exploradoras, con estas metáforas, ¿no? Para ti eran una sonrisita como la de ahora, te brillaban los ojos y yo por ahí ya te seguía. Y tú, bueno, para mí eres una partitura realmente fácil de acompañar, de interpretar, me lo pusiste muy fácil. Y recuerdo también con mucho cariño algo que yo también pongo mucho en práctica, ¿no? Como me inculcaron a mí en la parte final de mi carrera, que es... Antes de empezar a hacer como hacemos todos ahora, insisto, en esta sociedad tan hiperactivada, en la que vamos todos como locos a sitios, pero realmente no sabemos ni lo que tenemos que hacer. Totalmente. Con las partituras pasa igual, ¿no? Cuando tenemos que hacer algo tan complejo como leer lo que un compositor dejó hace X tiempo, como si fue ayer, da igual. En este lugar que tiene tantas líneas, tantas bolitas, tantos puntitos, tantos simbolitos, que para mí son una preciosidad, pero alguien que no conoce esto, ¿no? Y cómo... Antes de empezar a ya decir las notas o a entonar la melodía o a llevarla a la guitarra y tocarla, o en mi caso a tocar en el piano, lo que ponga quien sea, bueno, voy a hacer un poco una vista aérea de ese paisaje. Total. Me ha encantado lo que has dicho de la modulación. Efectivamente, alumna de 10. Yo, a Sara, el conservatorio, yo no sé qué nota le puso, pero yo le pondría 10 en todo, efectivamente. Vas viendo un cambio de camino en el jardín. Este no tiene margaritas, este tiene tulipanes. Eso es. Aquí hay otro que tiene... Hay un cerezo, pero luego al final vuelvo a salir por un campo de margaritas, ¿no? Ya te digo, yo creo que igual también es porque empecé solfeo contigo en Aurtegui, ¿ya te acuerdas todo ese lugar maravilloso y demás? Nos conocimos, era muy inspiradora Aurtegui, y también sirva también esto que ha salido así sin querer para hacer un homenaje, un guiño a aquel espacio que era maravilloso, que tristemente perdimos. Que para mí, igual es porque comencé ahí, pero para mí la música es un jardín, por eso te digo totalmente, que, de acuerdo. Que vas caminando y demás, Qué y bueno, bonito. igual los tonos mayores, los menores igual un poco más triste, vas por uno... La emoción, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo te expresa alguien una emoción si no tiene palabras? Eso es. No tiene imágenes, tiene sonidos, tiene paleta sonora, no tiene colores, no tiene el idioma común, sino que tiene uno que es muy específico, pero desde ahí se nos van moviendo emociones que no son azar. Totalmente. Están específicamente diseñadas para que tú te conmuevas o te agites o te relajes muchísimo a través de cosas que aparentemente
suenan mal, como solfeo, armadura, pero al repentización. Final, sí, hay que cogerlo todo de una forma distinta, porque ahora que estamos hablando un poco de todo esto y tal, para mí el ejercicio de tanto la música como tocar la guitarra, tocar el piano, para mí es un ejercicio un poco de mindfulness, porque te pones la cabeza totalmente centrada en eso, no hay nada más. Y al final sí que es algo como un poco meditativo o que te reconecta con tu esencia o con... Bueno, a mí me pasaba esto, yo tocaba la guitarra y perdía la noción del tiempo y igual de repente, no sé, me ponía a tocar al mediodía y de repente me llamaban, Sara, a comer, y yo, jolín, pero ya han pasado 2 horas. Y por eso para mí es como pues conectarte con algo, contigo. Para mí es... Sí. Yo no me podía separar también del piano. ¿Verdad? Todos los domingos había un poco de regañina porque María, que llegamos tarde, y yo no estaba viendo la tele o con un videojuego, todo lo contrario. Estaba Totalmente. con Mozart, igual. Sí. Tocando un sonatón dificilísimo, pero es que no podía salir de ahí, ¿no? De estar conmigo, de estar con esa música. La música como lugar de refugio también, ¿verdad? Para el alma. Sí, con algo muy... Es un ejercicio para mí muy trascendental y sobre todo ahora que, bueno, está tan de moda todo el tema de mindfulness, yoga y demás, aprender a ver un poco la música, no tanto como el solfeo, que parece como la cárcel de la música, verlo un poco también de... Jolín, que puede ser un ejercicio también muy interesante tanto para los niños de aprender a estar tranquilos, sobre todo que son como muy... que están todo el día corriendo, lo que sea, pues mira, párate, disfruta, tranquilízate y reconéctate con algo pues tan bonito como y observa la música. este paisaje, que es la partitura, tan bello que no tiene ni un solo dato que no signifique algo. Total. En el que si te dejas llevar... y vas bien guiado y de la mano de alguien que te pueda comprender y entender bien y ir razonando contigo y disfrutando contigo, el resultado va a ser un regalazo inmenso, porque va a ser que vas a sonar o tú con la música o a través de tu instrumento, que es alguien a quien le depositamos una información. Yo siempre he dicho, el solfeo para mí debería de ser la base de la ejecución musical, en el sentido de que si yo no hago la música en mí, total, ¿cómo se la voy a transmitir a una flauta travesera, a un violín, a un bajo eléctrico, a un teclado, a un órgano de iglesia? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A una guitarra clásica? Si yo no sabría cómo cantar algo, cómo entonar algo, qué ritmo ponerle a lo que yo voy a cantar, a esos sonidos, ¿cómo yo voy a dar a nada? El instrumento visto como una extensión de mi trabajo me da igual cómo le llamemos, para mí es con la música en mayúsculas, a través de herramientas. Una de ellas es el solfeo, le llamemos como le llamemos. Yo también lo hablaba contigo antes, a una asignatura que me daba miedo llamarle solfeo, entre gente ya bien madura, con la cabeza en su sitio, yo preferí llamarle conocimiento musical. Y me consta que ese nombre fue un poco más imán que sí, porque me lo han dicho ellas ahora después de muchos años, que tenemos mucha confianza y seguimos. Y bueno, y el solfeo de toda la vida es realmente lo que estamos practicando con otro nombre. Total. Y en realidad de lo que estamos hablando es de música. Bueno, pues un placer, Sara, verte, abrir este espacio contigo. Sin ti no me hubiera atrevido, pero estoy feliz. De 10 años después, me ha emocionado el escuchar cómo aquella niña asustada, con las ideas muy claras, pero con mucho susto y con aquella experiencia tan decorada por algo que es más intimidador que algo que atrae. Tú te enfrentaste a todo ello, tú me enseñaste mucho también en este proceso. Y estar 10 años después, rodeadas de flores otra vez, en este espacio que tenemos ahora, para compartir y para recibir músicos como tú. Me encanta que la metáfora que te haya salido haya sido que para ti la música es un jardín, ¿no? Es un jardín, totalmente. Hablando de modulaciones, que la gente que no sepa música dirá, ¿qué están diciendo? Pero no es nada difícil de comprender a poquito que asomemos a mirar qué significa una modulación. Eso es. Y cantidad de palabrejas que, como los médicos o como los físicos, son vocabulario, pero que realmente es todo muy de sentido común, en este caso rítmico sonoro, pero no es nada más que sentido común todo lo que se trabaja en las clases. Total. Pues nada, Sara, esperando volver a tener otra charla contigo, siempre que quieras. Te quiero dar las gracias y bueno, y también
a tu papá, que en aquel momento dijo, le voy a llamar a María, no llamó a otro sitio, me llamó a mí y ahora estamos aquí disfrutando un montón. Eso es. En siguientes episodios hablaremos de otras cuestiones también relativas a la educación musical. Sara es colaboradora del proyecto y creadora de la idea, o sea que va a tener un papel muy importante. Así que a todas las personas que nos hayáis escuchado, si os interesan este tipo de conversaciones que, bueno, a veces puede parecernos a nosotros que son un poco más como de que andamos un poco entre nosotros, como que somos pocos, pero yo desde mi experiencia como emprendedora y desde que llevo mi proyecto propio y escucho tantos relatos de tanta gente que me llama ya desde hace tantos años, voy comprobando que la música sí es importante. Está vestida y está teñida por una especie de mala fama de inaccesibilidad, de que la música, si no tengo solfeo, después de todo lo que hemos dicho, es imposible para mí, y no es verdad. De que la música, si yo no la cojo con 15 años o con 11, ya es imposible para mí, y es absolutamente falso. Y además no son creencias mías, no es que yo me he leído unos tutoriales o unos libros, es que esto es lo que yo evidencio con mi... Podríamos poner una webcam en mi aula donde todos los días podríamos ir viendo cómo aquí vienen personas, y en Bilbao también, en otro centro en el que trabajo allí, de 80 y tantos años y de cualquier edad, y si vienen con 100, yo encantada de la vida, y pasan cosas divertidísimas donde el humor, la risa y la diversión y la creatividad y el aprendizaje mutuo y en equipo, además, que es como a mí me gusta trabajar, es una constante. Entonces, bueno, también... Me siento muy privilegiada por todo esto, y con esta apertura también de este primer capítulo de esta serie que haremos, pues aprovecho también para agradecer. Me sale mucho la palabra agradecimiento, porque es la felicidad, estar siempre trabajando entre tanta belleza, entre todas estas modulaciones que son también para mí la partitura de cada grupo, de cada persona, cómo suena, cómo suena cada día para mí con las diferentes personas en situaciones vitales diferentes, en etapas educativas vitales diferentes. Y ver cómo la música, da igual que estemos analizando a Bach, que a Mahler, que a una canción de Lady Gaga o de los Beatles, o de Extremoduro, porque es todo el tiempo lo mismo, todo el rato igual. Y esto hay que compartirlo, porque mucha gente yo creo que lo desconoce. Totalmente. Pero no es verdad que los estudios musicales son algo que la gente desprecie o que no quiera para sí mismos, ¿no? Yo creo que... Porque imponen. Básicamente tienen mala fama. Muchísimo. Sí, imponen muchísimo y sobre todo que son muy sacrificados. Yo me acuerdo de, pues eso, después de estar un montón de horas en la universidad, después tener que estar en el conservatorio, pues casi a diario, como de 4 a 9 y media. Y claro, eso... ¿Es otra carrera? Es que es otra carrera. Una carrera. Es otra carrera y no es para todo el mundo. Exacto. Eso es. Y no es combinable en muchos momentos con otra, porque claro, combinar ser matemático con ser filólogo, pues es que no es para todo el mundo. Totalmente. Claro, en el momento en el que damos la importancia, en el sentido en el que Sara se refiere ahora, del abordaje de estos estudios específicamente por la vía académica, hay que tomarlo como que es una carrera. Nosotras hacíamos una parte de una carrera de niñas. Sí. Sí, que son otras carreras no se puede, la música sí se puede, entonces desde ahí se mira desde otro lugar. Claro. En el lugar en el que vivimos, en otros países no es así, pero aquí todavía queda mucho camino por recorrer. Bueno. Y por eso estamos difundiendo, en parte, para sembrar nuestro granito de arena en que esto pueda ser mejor entendido también. Sí. Pues gracias, Sara. Nos veremos en el siguiente como colaboradoras y bienvenidos a todas las personas a las que les pueda interesar este tipo de contenido educativo y espero que aporte.